Hola, yo soy Toño Callejo. Te quiero invitar a que me acompañes a una isla desierta. Hoy tenemos a un invitado súper especial. Hey, muy buen día, qué gusto de verdad que estén otra vez con nosotros aquí en la isla desierta. Y como ya lo están leyendo aquí en los comentarios, en el titular, me acompaña y estoy muy contento y agradecido. Joaquín Quirós Cervantes, ¿verdad? Es tu segundo apellido, Cervantes. Casi no lo usas. No, muy poco. Casi no se usa en periodismo, ¿no? Siempre es el primer apellido. Oye, bienvenido, de veras, muchas gracias por Toño, estar te acá. agradezco mucho la invitación a esta isla. Quería platicar contigo ya. Está muy interesante esto, muchas gracias. Sí. Oye, bien, pues te voy a presentar un poquito qué es el formato. Joaquín Quirós es un periodista que tiene más o menos 20 años, más o menos aquí en Quintana Roo, si bien originario de Hidalgo, pero como la gran mayoría de los periodistas que estamos vigentes o en ejercicio aún, en breve medio desplazados, ya vienen muchos cancunenses. Pero bueno, por lo pronto la mayoría somos venidos de otros lugares y hemos hecho nuestra vida aquí, nos hemos formado profesionalmente como periodistas aquí, la mayoría también. Y como todos los estoy mencionando, has venido tú a aportar, bueno, tu esfuerzo, tu dedicación, tus herramientas, tu conocimiento, tu entusiasmo, tu vigor al periodismo de Quintana Roo. Gracias, Toño, por tan generosas palabras. Pero bueno, sí, realmente hemos visto en Quintana Roo el lugar idóneo para vivir, sí, para echar raíces, para crear familia, para tener aquí a nuestros hijos. Y obviamente, alguna ocasión lo platicábamos, ¿no? Que yo no conozco a nadie que nuestra mamá nos haya dicho, oye, ¿dónde quieres nacer? Claro. Que hubiéramos escogido Buckingham, lo desde luego, por supuesto, sí. Jodidamente, ¿no? Sí, pero y en alguna época en particular, no necesariamente ahorita. Y en un castillo específico. En alguno de sí. Pero realmente, pues el amor que se le tiene a Quintana Roo cuando ya te envuelves y que no nada más es tenerle amor a una parte del estado, ni llegar a esos localismos que nada bueno han dejado, sí, y es lo que hemos visto, y realmente pues se hace uno ciudadano quintanarroense y eso te da otra perspectiva y ya se siente uno como esa película de la India María de ni de aquí ni de allá, ¿no? Porque vas a tu lugar de origen y no te sientes ya tan parte de ahí y estás en el lugar en donde radicas y como que hay algo que te llama de otro lugar, pero realmente ya pues ya estamos más acá. Sí, claro. Oye, a ti te toca un periodo importante en el ejercicio del periodismo. Te toca este cambio, ¿no? Del periodismo tradicional 2.0, que es el periodismo de plataformas, el periodismo cuando hay retroalimentación, ya con el Twitter, con el Facebook, con las páginas de internet, en fin. Te toca dar ese salto a ti. Lo diste de manera fácil, te costó trabajo. Porque lo haces muy bien. Gracias. Mira, yo realmente lo hice, o sea, es que puede haber dos versiones, ¿no? Una en la que te diga yo, no, es que yo tuve la visión y en algún momento dije, va a ser lo de mañana. Lo tuvo, ¿eh? Yo conozco colegas muy atinados. Es así, eso. Yo realmente migro a plataformas, a redes sociales, porque no me publicaban. Yo era demasiado golpeador para el estilo que se tenía en Quintana Roo. Entonces, en los medios tradicionales, pues me tenían así como que miedo y me querían crucificar. De, ¿cómo vamos a poner eso? Entonces llegó el momento en que empiezo a ejercer este periodismo de opinión, básicamente lo que era la columna, a través del incipiente BlackBerry. Y es por medio del PIN como empecé a mandarlo después en correo electrónico. Alguien me hizo el enorme favor, que hasta la fecha no sé quién fue, queriéndome hacer un daño, pero me hizo un bien. Una columna, la primera columna que hago yo, la sube a YouTube, que apenas empezaba a existir YouTube. En la actualidad esa columna tiene casi 300,000 vistas y estamos hablando que es una columna que se subió hace 15 años, ¿no? Mira. Entonces es cuando empiezo a ver que por ahí era el camino. Empiezo muy de lleno en lo que era Twitter, que casi nadie lo pelaba ni lo veía. Y gracias. Y de repente, bueno, pues ya me veo que es lo de hoy en ese ayer, ¿no? Claro. Estos medios digitales. Y te digo, yo realmente fue por una necesidad, porque a mí no me publicaban. Ya posteriormente, cuando estaba yo con cierta vigencia en los medios digitales, ya son los tradicionales los que me llaman y ya se hace esa combinación. Pero en lo personal, era porque no me publicaban, es la realidad.
Se dio de manera casi orgánica, Sí, natural. claro. Sí. Bien, ¿y cómo te sientes ahorita en este momento como periodista? ¿Puedes hacer un diagnóstico de cómo es el periodismo en Quintana Roo o en el país? ¿Cómo te ha costado pues ejercerlo, no? Pues mira, la herramienta siempre va a ser la que cambie o la que se transforme. En su momento fue la radio, la televisión, el periódico, y siempre se hablaba de que es que este va a desaparecer, aquel y este. No. Ajá. Finalmente son herramientas, pero quien crea el periodismo somos los periodistas. Entonces, ahí es la diferencia. Tú puedes tener el teléfono más innovador y más interesante del mundo, pero si el contenido que le pones no sirve de nada, te va ayudar. Sí. Y tú puedes ser alguien que a lo mejor no tenga un teléfono inteligente, pero escribas muy bien o tengas una dicción interesante o aportes algo bien, entonces no va a interesar ese teléfono. O lo vemos con los fotógrafos, ¿no? Que tienen así monstruos de cámaras y sus gráficas son pésimas y vemos que alguien que trae una camarita de $2 toma excelentes fotos. Entonces, O toman la foto. O toman la foto, la que sí. debe de ser. En ese sentido, pues yo me siento a gusto, primero porque esto te da, sí, una independencia y sí te crea una autocensura, porque anteriormente, como te lo decía yo, fue con lo que topaba, pues te encontrabas con la censura de tu jefe de información, de tu director editorial, y así te encontrabas con 1000 censuras. Hoy la única censura que tienes es tu autocensura, que a veces es la más difícil. Pero en lo personal, sí me gusta este ejercicio de que lo que estás escribiendo, de lo que estás explicando o poniendo, tiene esa retroalimentación, que a veces es una mentada, si es fundamentada y si es con sustento, bien aceptada, y si no, pues es de vuelta. Sí. Oye, ¿qué retos tiene el periodismo? Ahorita vamos a pasar a otros temas más ligeros. Ahorita estamos profundizando, aprovechando que estás... Pues reinventarnos, ¿no? Ajá. O sea, sencillamente tener esa humildad de prepararnos. Nadie nace sabiendo. Todos hemos tenido que reinventarnos y aprender a hacer periodismo en redes sociales, porque no hay ni una escuela, ni de la vida, ni académica, que te enseñe en qué momento subir un tweet, cuándo poner un posteo en Facebook, cómo darle like a una situación. Eso ha sido algo que todos hemos aprendido de una o de otra manera, a cómo no engancharse con los haters y demás, ¿no? Porque antes era el comunicador nada más comunicaba, pero no recibía la retroalimentación, o la recibía con mucha, pues con un filtro, mucha falsedad. ¿No? Pero hoy tú estás poniendo en este momento algo, y si a fulano o sutano no le gusta, te lo está debatiendo y te lo está expresando. Entonces hay que aprender a jugar con eso. Claro. Regresando nada más para que quede bien clarito. Tú naciste en Hidalgo, ¿y cómo llegaste a Quintana Roo? ¿Cómo fue? Yo nazco en Hidalgo hace 40 años. Sí, yo de hecho en esto llevo 26 años. Yo tenía credencial de prensa antes que credencial del INE. Mira, ¿no? Tenía yo ya 8 años ejerciendo el periodismo allá. Fue una situación muy interesante porque en el periódico que estaba yo en Pachuca, me toca asignar las fuentes de todos los compañeros, pero estamos hablando que era el 2005, cuando era gobierno panista, entonces las dependencias federales no existían, como ahorita, pero distinto. No existían las dependencias federales, y cuando me dice mi jefe, oye, ¿cómo asignaste las fuentes? No, pues fulano esta, sutano esta. Y me dice, las dependencias federales, en ese momento me acordé que existían, y le digo, no, esas yo me las aviento, no te preocupes, porque nadie las quería tomar. Es entonces que empiezo a cubrir lo que era en ese momento la CONAGUA, que después fue la CNA, la Comisión Nacional del Agua, y pues empiezo a hacer la cobertura de todo esto. Venía el Foro Mundial del Agua, ese se hace en el 2006, me parece. No, aquí a la entrada de Cancún. Ajá. Sí. Y me dice la gente de la CONAGUA, con la que ya llevaba yo relación, de que estaba yo publicándoles y demás, me dicen, oye, ¿qué tal hablas el inglés? Le digo, bueno, pues por lo menos el pollito chicken y el gallina hen sí lo domino. Y me dice, mira, te voy a decir la verdad. Pues hay un taller de entrenamiento para periodistas a nivel nacional, va a ir un representante por cada estado. Y bueno, pues para oírnos pomposos, tú has sido seleccionado, porque eres el único que nos cubre. Claro. Entonces, se da este taller en la ciudad fue en San Luis. Había que volar a Tampico, y de ahí a Ciudad Valles, San Luis Potosí. Hago muy buenos amigos y cuates, que a la fecha son amigos y cuates.
¿Qué aprendimos en ese foro? No sé, porque no entré a ninguna de las ponencias, pero hice muy buenos contactos. Sí. De regreso, circunstancialmente me deja el autobús del aeropuerto que iba de la Ciudad de México a Pachuca. Llego corriendo así como de película. El autobús que va a Pachuca es ese que vaya. Ajá. Dije, bueno, ¿y ahora qué? Sí, sí. ¿Qué hago, no? No, estamos hablando que pues no había plataformas, no había cosas como ahorita de movilidad. Y es en ese momento que me quedo otra noche más con la gente de la Conagua, que había asignado algunas habitaciones en hoteles para los compañeros que viajaban al otro día. Y es ahí que, pues ya de regreso al aeropuerto, ya para tomar yo mi autobús a Pachuca y los demás su avión a Quintana Roo, desayuno con Ernesto Neveu de Quintana Roo. Sí, sí, un buen colega. Y empezamos a platicar y me dice cómo está la situación de los medios en Quintana Roo. Le digo cómo está la situación en Hidalgo. Y bueno, pues fue una condición que me llamó mucho la atención a mí y a él también, ¿no? Y es así que me consigue una entrevista con Elder Vega, que era director del diario de Quintana Roo. Platico con él y ya me ofrecen venirme a Chetumal primero como editor y reportero del diario de Quintana Roo. Te estoy hablando del 2005, todavía tengo la fecha, 25 de septiembre, curiosamente, que es cuando se protestan los gobernadores actualmente, de 2005. Y es que llego a Chetumal, conozco Chetumal, yo nada más realmente Chetumal la tenía ubicada por el mapa y en la escuela que te dicen capital de Quintana Roo, Chetumal, pero de fuera no tenía yo no sabía si hacía frío o calor, ¿no? No sabía, o tienes la idea de que Chetumal y Cancún están 1 hora de diferencia. Claro. ¿No? Incluso me llegó a pasar en algún momento con Grupo ASIR, que querían que se cubrieran los partidos del Atlante, en Cancún. Tú viviendo en Chetumal y te daban 100 pesotes de viáticos, ¿no? Porque decía, pues es cerca, ¿no? Camión, claro. Pero bueno, entonces es por ello que llego primeramente a Chetumal y ya empiezo a hacer una carrera y un trabajo de lleno en Quintana Roo. Oye, interesantísimo. Vamos a pasar al primer contenido. Yo te pregunté, para seguir la dinámica de la isla desierta, yo te pregunté, si te fueras a una isla desierta, ¿qué te gustaría llevar o qué te gustaría tener ahí para comer, que no te faltara? ¿Y tú me contestaste? Pastes. Pastes, ahí están, mira. Los pastes. Fíjate que tiene una historia muy curiosa los pastes, ¿no? Que son originarios de Inglaterra. Y los mineros que estaban en las minas de Pachuca adoptan estos pastes. El paste era así como una especie de pie en Inglaterra que comían los ingleses. Ya cuando se llega con esta receta a Mineral del Monte o Real del Monte, empieza a mexicanizarse y a esta empanada que llevaba únicamente papa, poro y carne de res molida, pues ya lo mexicanizan y le ponen chile. Ya está medio hambre. Se agrega un poco de saliva. Y le hacen esta trenza que tiene a la orilla, que es un entretejido de la misma masa, y tenía su razón de ser. Los mineros cuando bajaban a la mina, en el socavón llevaban una canasta con pastes, un alimento que se hornea, se mantenía caliente, obviamente al bajar a la mina estaba más caliente, y esta trenza, ellos tenían las manos sucias de estar como barreteros, barrenando todo, comían el paste de esta orillita de la trenza y tiraban la trenza. Entonces por eso era la agarradera. Era la agarradera, por así decirlo. Ya ahorita, bueno, pues he hecho que paste de cajeta, que paste de lo que de escamoles. Bueno, yo en algún momento en un negocio que tuve en Chetumal hicimos hasta paste de cochinita. Pues no suena nada mal. Entonces, yo llevando pastes con eso estoy del otro lado porque lo puedes desayunar, lo puedes almorzar, lo puedes cenar. Y le metes lo que sea. Lo que sea. Sí, he visto negocios de pastes aquí. Date una vuelta. Ahí en el crucero he visto que abrieron varios, correcto. ¿verdad? ¿No es tu franquicia esa, de casualidad? No, ya, me dediqué a otra cosa. Sí. Había escuchado la historia de los pastes, que es precisamente una comida de mineros. Sí. Y al final de cuentas, este tipo de preparación de empanadilla o de pie, pues que se usó en Europa muchísimo tiempo. Es correcto. ¿No? En Francia dicen quiche, por ejemplo. Lo usan mucho para desayunar. Pero en fin, es una herencia, sí, efectivamente, de Europa, pero que, como bien nos ha platicado Joaquín, es una comida de mineros, una maravilla eso. Y ya el más tradicional entre los mineros es de papa con carne, pero también de frijol con chorizo, que obviamente es netamente mexicano. Ese suena muy, muy bien. Así es. Bueno, vamos a seguir platicando. Entonces, no sé cómo te sientes, Joaquín, ahora en esta época. Vamos a entrar a temas políticos.
¿Cómo ves el horizonte de la 4T? ¿Cómo se está desplegando esta? Porque ya tuviste un gobierno priista que duró muchísimo tiempo y te tocó ahora esa transición histórica en el caso de Quintana Roo, que tiene que ver con que hay una mujer que gobierna, hay un partido también que gobierna. ¿Tú cómo ves este nuevo escenario? Mira, vuelvo un poco a lo que te decía como en el periodismo, la reinvención total, ¿no? Antes como que en el periodismo o en la misma política había pasos a seguir. Ajá. Paso A, si tú te quieres dedicar a la política, pégate una campaña. Paso B, pegas pendones y publicidad. Paso C, apoya a alguien que llegue, te hace su secretario particular, le cargas el bolso o el portafolio. Paso D, haces méritos, hasta que ya llegas a ser tú el elegido. Y todo el mundo se va a volcar en ti. Y ese era el método. Ajá. Paso en del periodismo, Sí. entras como hueso a una redacción, vas a servir el café, vas a llevarle los cigarros al director. Policíacas. Posteriormente te van a mandar a policíacas, vas haciendo carrera hasta llegar ya a una dirección o a ser columnista de política. Y así como que era el método tanto de uno de otro. Hoy las cosas giraron, las cosas son muy distintas. Hoy quien menos te imagine puede llegar a ocupar un cargo de elección popular de primera, y quien tú te imagines que va a llegar, simple y sencillamente puede estar banqueado 10, 15, 20 años y volverse el presidente de la RENAT, de la Reserva Nacional de Talentos, y de ahí no va a pasar. ¿Y es mejor o peor? Pues es que depende del corazoncito de cada quien, ¿no? Porque hay muchas veces que decían, si lo comparas con el fútbol, el que lucha por el balón va a meter gol. En estos momentos te ponen el balón, te ponen la cancha, te ponen el equipo, tiras a la portería y a veces lo fallas, ¿no? Pero en estos tiempos ya todo es posible. O sea, ya en estos momentos no puedes descalificar absolutamente a nadie con una aspiración política. Peor aún, hay gente que llega a estos cargos por medio de una tómbola. Peor aún, hay gente que llega a estos cargos por una tómbola que ni siquiera ellos sacaron el boleto ganador, sino que lo sacó su hijo, lo sacó su pariente, y llegan a un cargo de elección. Entonces, pues es todo posible. Ha sido una reinvención y un aprendizaje de todos, ¿no? Porque antes como que estaban muy establecidos los cánones o las situaciones, pero ahorita no. Antes podía decir, es que fulano, sutano, no puede porque no tiene oficio político. Oye, el oficio político sirve de maldita la cosa, es más una situación quimérica o de anécdota. Como nos sucede en muchas ocasiones que platicamos con políticos, mi querido Toño, cosa que hacemos muy seguido. Y bueno, pues nada más se van a sentar contigo a platicarte de cuando el tiempo de ellos era el mejor y que el gobernador en turno que ellos les dio la oportunidad era casi un Dios todopoderoso que les ayudaba a ser operadores, ¿no? Y ese tonito de yo operaba, yo tenía el control, pues como dicen, ¿no? Con una maleta con dinero cualquier campesino es ganadero, ¿no? Claro. Entonces son esas situaciones que se tienen que reinventar y pues sí, prepararte para que no hagas el ridículo, porque sí hemos visto ahorita casos pues recientes de gente que le cae de la nada este balón, como te decía, y así como le llegó, se fue. Varios ya quedaron incluso. Y ni quien se acuerde ya de ellos y vuelven a esta situación que son gente con menos de 30 años y viven de sus recuerdos. Entonces, pues qué jodidos están. Sí. Te está como asentando también, ¿no? En el caso de Morena en el Estado, pasó en una primera etapa, así como lo estás planteando exactamente. Pero me da la impresión de que se está asentando un poquito y que sí efectivamente han quedado ya en el olvido incluso aquellos primeros personajes que rompieron como... Sí, ¿verdad? Que rompieron de manera muy estridente, presidieron el Congreso, llegaron a cargos en diputaciones federales y ahorita ya están olvidados, ni mencionaron. No, es que la verdad ya ni siquiera... hay que gastar ni tiempo ni saliva. Falta todavía todavía hay una camadita, pero es como los Menudo, cumplían 15 años y se renovaban. Sí, así las cosas en política aquí. Hoy vamos a pasar al siguiente contenido. Yo te pregunté también, si te fueras a una isla desierta, ¿qué tipo de música te gustaría? La verdad que me pusiste a estudiar y a recordar también tiempos muy remotos. ¿Tú me respondiste? Frank Purcell. Frank Purcell, que está ahí las imágenes, vamos a verlas. Pues para mí Frank Purcell es realmente una referencia atmosférica nada más, ¿no? De alguna época de mi vida que llegué a escuchar alguna pieza de él, que hizo muchísimas. Hizo muchas y es una situación que a mí en lo personal, porque me gusta. ¿Lo oía tu papá o algo así? Lo oían ahí en mi casa, lo oían desde mi abuelito, mi mamá, todo el mundo, entonces crezco con esa música. Era muy curiosa porque no era el cha-cha-cha ni el Charleston. Ajá. Claro, pero tampoco era Luis Miguel, entonces como que era ese punto medio, ni los Beatles, ¿no?
era ese punto medio en el que, por ejemplo, mi abuelito decía que era un músico moderno. Sí, sí, Y sí. para él era un músico moderno. Era un músico ¿no? moderno para la época. Para la época Sí. no era Glenn Miller, ¿no? Entonces realmente tuvo... Sí, está un pasito más allá. Estaba en medio, gravitaba Más allá entre de- la música, sí, de las grandes bandas, pero con un jazz más, no voy a decirlo, o sí lo voy a decir, un jazz muy blanco, porque Así en un es. tiempo se dividía entre el jazz, Ah, que era un sí. movimiento de los afrodescendientes, y el de los blancos. Él era, digamos, obviamente, realmente un caucásico haciendo muy buena música. Y no había un festival de la escuela, no había unos 15 años en los que no escuché. Ajá. Bueno, veías Chabelo y en Sí, el sí. momento de anunciar Aeroméxico salía la música de Claro, Frank Purcell. cientos Entonces, de fue parte comerciales. de la vida de todos, al menos en mi caso, Sí. que me acompañó a lo largo de infancia y adolescencia el de escuchar a Frank Purcell. Y a la fecha, cuando estoy un poco tenso y me da por Ajá. escribir, cosa Sí, que no sí. se nos da seguido, pongo esta música mira. de Frank Purcell y me relaja y como que me inspira. ¿no? Tiene una pieza muy bonita que hace alusión o hace homenaje al, porque él es francés, ¿no? Hace un homenaje a el Concorde, Ujú. a este avión Sí, entonces ultrasónico. fue toda una época. Sí. Y esa pieza, precisamente la de Concord, fue así como que el icono entre los abuelitos de ese Sí, sí, momento sí. de wow, qué moderno es Frank Purcell porque ya está con el nuevo avión. Claro, claro. Ya claro. hoy descontinuado, que es el Concorde. Entonces realmente esa música, y aparte es música de estados de ánimo, porque la Sí. escuchas y hay unas que te ponen muy relajado, muy de buenas, otras te dan ganas de llorar, Claro, otras de bailar. otras te dan ganas de bailar. Es un poco el estilo de Ray Conniff, ¿no? ¿Cómo Que ahí no? se Sí, va. sí, sí, por ahí. Bueno, pues padrísimo. Frank Purcell. Si no lo he escuchado, óiganlo. Yo estuve oyendo un par de cositas también para ponerme al día. Y pues sí despertó ahí también cierta nostalgia. Porque obviamente, El quimérico recuerdo. sí, en algún momento lo escuchaste en tu niñez, ¿no? Sí, claro. Como dicen, en la tele, en algún comercial. En un festival, en una boda, festival. 15 años era así como que Sí, el típico soundtrack, el de Frank Purcell. el de Frank Purcell. Muy bien. Oye, ¿dónde se oye mejor, en Cancún o en Chetumal? Fíjate que tienen su encanto las dos partes, Sí. como todo el estado, porque igual Tulum es padrísimo, Playa Padre. del Carmen. ¿Has vivido tiene en los- Tulum? Sí, he vivido en Tulum, he vivido en Playa del Carmen, en Cancún y en Chetumal. Es padrísimo el tema en Chetumal porque todo el mundo Sí. se conoce, porque todavía es una provincia en la que antes que todo te dicen de qué familia vienes, ¿no? Entonces Ajá. como que ya dices Sí, sí. el origen y código postal y Sí. ya sea que te adopten o te repelan, ¿no? Sí, Pero sí. eso ya depende de cada cual. Sí es una dinámica muy distinta porque el 90% de la gente trabaja en gobierno Sí. y es una formación que desde pequeños traen. Viene en otra cara lo que es Cancún, que es más un tono muy global en donde pues es muy cosmopolita. impersonal. Sí, es muy ¿No? cosmopolita, es muy impersonal. En Chetumal todavía hay muchos códigos, tanto de vestir como de ver si... O sea, en Chetumal, yo siempre lo digo, es el único lugar en la faz de la tierra en donde para ir a comer un hot dog tienes que ir arreglado y van a Guayabera ver... y Mont Blanc. Y tiene que ver, y tiene mucho que ver con quién vas, ¿no? O con quién te juntes, o con quién no. Y bueno, pues tú sabes que de Tulum para arriba, andes en chanclas, descalzo, encuerado, como quieras, y a donde vayas, Ujú. a la gente le vale madre. Sí, ¿no? efectivamente. Entonces, cada uno tiene su sabor y tiene su cosa interesante. Y en cuestión de política, si entiendes cómo se maneja la grilla desde Chetumal, Fíjate que ya entendiste eres un todo. politicazo tú, ¿eh? Porque no te comprometes. Digo, ¿dónde se ve mejor? No, bien aquí, bien allá, bien aquí, bien en playa, bien en Tulum. No, ya estás, pero para... Todo tiene para su postularte. tiene su magia y tiene su... Así lo voy a poner al parte titular. Joaquín Quirós, ¿dónde se ve mejor? ¿En Cancún y Chetumal? Vas a ver. Sin bronca. Se van a asomar ahí por la curiosidad. Bueno, oye, mi querido Quirós, vamos acercándonos ya al final de este programa, que ha estado muy divertido, la verdad. Ahorita nos vamos por unos tacos de cochinita terminando. Eso me parece excelente. Mira, todo el staff, Sí, todo el staff se puso contento. Sí, no, ya, Bueno, ya vi. la pregunta final, yo te decía, si te fueras a una isla desierta, ¿qué libro, película, serie te gustaría llevarte? Tú me contestaste. El vendedor del silencio. El vendedor del silencio es un libro de Enrique Cernes, una novela sobre Carlos de Nigri. Es una cosa... Fíjate, yo no he leído el libro, pero él, es decir, pues Carlos de Nigri es un personaje
muy, muy conocido, muy citado entre los periodistas, siempre es una referencia de lo que no se debe de hacer. Así ¿no? es. Entonces, platícanos de este libro para... Mira, este libro en lo personal me Invítanos agradó a leerlo. mucho porque te marca precisamente en lo que es el periodismo, como es lo que no se debe de hacer. No diría yo tanto eso, sino Es que era un personaje que, con luces y sombras, muy, así muy es. pronunciadas. El asunto aquí es que te envuelve en que en muchas cosas que vas leyendo ahí, dices, bueno, como se ejercía esta situación hace 40, 50 años. Es en los 60s. Es lo mismo que ahora, nada más se Sí. cambia la diferencia. Antes este señor habla de que él tenía un archivo clasificado por bueno, malo, peor, Sí. en colores, en carpetas o folders, y bueno, ahora lo tienes digital, ¿no? Claro, claro. Pero finalmente siempre El método de la trabajo misma es el mismo. situación, ¿no? Él tenía una disciplina total y ¿cuántos casos hemos visto de compañeros que están dentro del argot periodístico y se la creen? Ujú. Y esta situación es como la misma política y ahí tiene una parte muy interesante. Nada es para siempre, Ujú, ni claro. lo bueno ni lo malo. Sí. Lo bonito de esta profesión es que ves pasar gobernadores, ves pasar senadores, diputados y tú estás desde Ujú. el boleto de primera fila viendo todo esto. Y la diferencia con el político es que tienen una vigencia, o sea, tú les ves en su camisa y tienen 3 o 6 años de Ujú. vigencia, ya ven si renuevan o no. Este libro se me hizo muy interesante porque te retrata que Sí. muchas veces se quiere como que poner al malo del cuento, al maldito periodista Ujú. que señala, pero pues tampoco son blancas palomas los del otro lado, ¿no? Entonces a mí sí se me Claro, hizo claro, muy claro. interesante este equilibrio. Sí está muy crudo, sí en cuanto a la persona Sí. de este periodista sí era muy cuestionable, Sí. pero pues tampoco somos hermanas Se de le la cuestionaba, caridad. a él se le cuestionó un poco que además de hacer un muy buen trabajo, de reseñar muy bien las cosas, ser un gran cronista, de pronto tomaba la decisión de calumniar a alguien por dinero, por eso se llama el libro El vendedor de silencio. Así es. Tomaba la decisión de calumniar y bueno, esta vez eso está más allá de ejercer el periodismo de una manera objetiva o entendible y por eso es que llama mucho la atención su desempeño. Además, un tipo muy importante, interesante. Él hablaba 9 idiomas. Sí, era muy, Era muy muy instruido, culto, claro. venía de una familia en la que tenía Y mucho su contacto chamba con era diplomáticos. incuestionable en el sentido que la hacía muy bien. Sí, O sea, no nada más era tirar por tirar, sino que realmente Sí, claro, le tenían miedo. documentaba y ejercía Sí. ese poder, pero sabiéndolo hacer. Entonces, se me hizo muy interesante. Sí, en el tema personal Sí. lo retratan de una manera muy, muy cruel, que sí se ve más una situación personal de quien escribe este libro que lo que era, ¿no? Pero por otra parte, te muestra pues el rigor Claro. que había en esa... es en una esa buena época, manera ¿no? de asomarse al oficio periodístico, de cómo se hacía, cómo no ha cambiado, como tú dices, y bueno, todos estos vericuetos interesantes de la época, ¿no? Pero te envuelve. Vamos a leerlo, lo voy a leer sin duda. Oye, y nada más para recordar cómo murió Carlos de Nigri. Pues... Lo mata su esposa. Sí, Lo mata es su un... es lo que te digo, o sea, Sí. su tema fue el rollo personal, ¿no? Ujú. Las pasiones, los excesos, Sí. los vicios. Ujú. Y que bueno, tú ves en este ambiente o en este argot, y sí, tiene uno muchos compañeros que tristemente pierden la vida Sí. en situaciones de excesos. Claro. Y fue lo que a él le pasa. Sí, a mí me tocó ese periodismo, es decir, creo que es distinto ahora por muchas razones, algunas por razones elementales de infraestructura, me refiero a esto. Tocó seguramente llegar a una redacción donde se veían los teclazos de las máquinas Olivetti y estaba el tac. El olor a cigarro y café en las Todo el mundo redacciones, fumaba la sin ningún tinta, problema. sí, sí. O sea, nadie no lo reparaba. O sea, si algún amigo, colega o amiga y colega se quejaba de que fumabas, te daba risa y seguías fumando Es sin correcto. problema. Y los viernes, eventualmente, yo estuve en redacciones de revistas o semanarios a nivel nacional, y el viernes, no voy a decir nombres, no tiene ni un caso, ¿no? Pero el viernes, el día del cierre, estaban las botellas de whisky, de ron, de tequila aquí. Está el cierre y está también el cierre de la semana. Pues bien decían, periodista que no toma es una flor sin aroma. Pues sí, muchos periodistas reporteaban desde la cantina, Sí, claro. algunos en un café, pero muchos otros en una cantina, ahí se juntaban, veían sus notas, se las intercambiaban o hacían llamadas telefónicas. En fin, había una vida de exceso, sí, efectivamente, porque estabas corriendo también a tu redacción, había un tiempo de cierre,
El periodista se esperaba a las 2, 3 de la mañana para que saliera Quería ser el primero en leer su nota. Así es. Eran tiempos, y hoy no, hoy como están las computadoras no se puede fumar. A un clic lo tienes, ya es incorrecto, políticamente incorrecto el fumar. Es tan limpia una redacción como un hospital. Sí, claro. Entonces sí han cambiado mucho las cosas, nos tocó esa transición. Entonces asomarnos a historias como la de Carlos Dinigri también nos retrotrae todo ese ambiente, ese paisaje que vivimos, ¿verdad? En nuestros inicios como periodistas. Pero qué padre que diste el salto, qué padre que estás bien enrelado en el periodismo de ida y vuelta, 2.0, como le quieran llamar, el periodismo de plataformas, que lo has entendido muy bien. Tú eres muy hábil en Twitter. Pues es mucho, una plataforma que me gusta mucho, pero últimas fechas como que no ha tenido ese tránsito, pero estamos a la vuelta del 2024, entonces eso vas a ver que va a poner de moda Twitter. Claro. Bueno, Joaquín, yo te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo. Gracias. No es la última vez que vas a estar aquí, evidentemente. Hay mucho de qué platicar. Y otro día pues, pensarás en otra cosa que llevarte a la Isla Desierta y sencillamente hacemos otro programa. Muchas gracias. Yo te quiero agradecer y felicitar por este ejercicio que está realmente muy interesante. Un concepto, como siempre son los tuyos, muy innovadores y que invitan a tanto admirarlo como a ser parte del teatro. Muchas gracias, Joaquín. Y bueno, yo me despido de ustedes, les agradezco mucho su atención. Si les gustó, denle like al video, compártanlo y nos vemos en la siguiente aquí en la Isla Desierta. Gracias.